Buenos días, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo, una vez más reunidos en el nombre del Señor, dándole gracias por tu vida y dándole gracias por esta oportunidad que tenemos de volver a encontrarnos para compartir la maravillosa, extraordinaria y excelente palabra de Dios. Quiero invitarte, por favor, para que te unas conmigo en oración. Hoy el Señor nos va a hablar directamente al corazón. Tenemos que despejarnos para poder recibir lo que Él tiene para nosotros, porque de esta manera es que podemos cambiar nuestra vida. Únete conmigo, por favor. Padre bueno, gracias te damos en este día, en esta mañana preciosa que hora de tus manos, por la vida, por todo lo que tú nos brindas, por todo lo que tú nos das. Gracias, Señor. Llegamos a ti, Padre amado, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pidiéndote que en esta mañana nos acojas, Señor. Que en esta mañana podamos unirnos a ti, que podamos ser un solo espíritu contigo, para que tú, Señor, nos enseñes acerca de tu magnífica verdad, que podamos recibirla, Señor, para que podamos ser cambiados, para que podamos ser transformados. Este año, Señor, queremos junto contigo, Señor, emprender nuevas metas, colocar nuevos retos, Señor, para conseguir, porque lo que más anhelamos en nuestro corazón es, Señor, agradarte, es poder agradarte con nuestros actos, con nuestra vida y con todas las decisiones que tomemos de aquí en adelante. Ayúdanos hoy, Señor, a través de tu Espíritu. Danos una medida abundante que rebose en nosotros el Espíritu Santo para que podamos, Señor, obrar conforme tu verdad. En tus manos nos colocamos y gracias te damos, Jesús. Unánimes juntos decimos amén, amén y amén. Siempre los principios de años nos colocamos metas que queremos alcanzar porque deseamos que las cosas y las condiciones cambien. Y realmente lo que tenemos que cambiar somos nosotros. Las condiciones siempre van a ser las mismas. En el mundo siempre van a haber dificultades, pero lo que tiene que cambiar son nuestras actitudes. Pero para que puedan cambiar las cosas y puedan cambiar nuestras actitudes, tenemos que tomar decisiones. Tomar decisiones que tienen que ver con nuestro comportamiento, entendiendo que parte de nuestra responsabilidad es poder mirarnos a nosotros mismos. Parte de nuestra responsabilidad está en que podamos examinarnos. No simplemente pensar que por el hecho de que vayamos a un lugar y nos reunimos con la iglesia, eso es suficiente. Simplemente allí vamos a recibir inspiración para que podamos vernos y para poder pedirle a Dios que nos ayude a cambiar. Por eso hemos estado tratando esta miniserie que lleva por título Decisiones en el Año Nuevo. Porque son decisiones que necesitamos tomar, porque la vida no va a cambiar, los tiempos no van a cambiar. Los que debemos cambiar somos nosotros, y para poder recibir cosas mejores y cosas nuevas, es necesario que nosotros hagamos ciertas cosas que no estamos haciendo. La primera prédica de esta serie tuvo que ver con mantenernos firmes en la fe, mantenernos firmes en lo que Dios nos ha determinado. Nosotros somos los voceros, los pregoneros de Dios, y tenemos que hacerlo. Tenemos que inundar a este mundo de la palabra de Dios y no quedarnos callados. La semana pasada estuve mirando un tema que lleva por título Desear ser transformados. Necesitamos ser transformados. Pero para poder ser transformados, usted y yo debemos decidir. Tenemos que tomar la decisión de pedirle a Dios que nos cambie en aquellas cosas que sabemos que son menester que se cambien. Hoy vamos a seguir. Y vamos a seguir justamente mirando a esas decisiones que tenemos que tomar. Tal vez, digamos, el hilo conductor de estas prédicas es la responsabilidad que nosotros tenemos. Somos responsables de cómo vivimos.
Somos responsables por lo que decidimos. Somos responsables de las consecuencias que nosotros asumimos cuando tomamos las decisiones que tomamos. Por eso queremos tomar hoy un tema que lleva por título comprar la verdad. Compra la verdad. Y cuando hablamos de la verdad, creo que es lo más importante que nosotros debemos buscar en esta tierra. Hacernos la pregunta realmente, ¿qué es la verdad? ¿Qué significa la verdad? ¿Hacia dónde tenemos que extendernos para buscar la verdad? ¿Cuáles son las situaciones que nosotros tenemos que enfrentar para poder conseguir esa verdad? ¿Cuáles son los retos que tenemos? Y Dios quiere que tú y yo podamos ser justamente esos buscadores de la verdad. La palabra dice claramente que solo la verdad nos puede hacer libres. Ahora, el asunto no es la libertad, el asunto es entender que estamos cautivos cuando nosotros no conocemos la verdad. Yo te voy a invitar para que abras tu Biblia, por favor, en Proverbios. El libro de los Proverbios, capítulo 23, versículo 23. Se acreditan estos proverbios la gran mayoría a Salomón. Se supone que Salomón era un hombre sabio. Vamos a mirar lo que dice aquí la palabra del Señor, inspirada a través de este hombre sabio. Dice la palabra del Señor, Proverbios capítulo 23, versículo 23. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Mire lo que está diciendo. Compra la verdad y no la vendas. Ahora vamos a mirar lo que dijo Jesús al respecto. Vamos a Juan, Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, Evangelio según San Juan, capítulo 8, los versículos 31 al 38, el Señor estaba compartiendo con los judíos, el pueblo de Dios, el pueblo que le pertenecía a Dios, el pueblo que manejaba la revelación de la palabra de Dios. Ahora, mire lo que dice este pasaje. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Amados, esta es la palabra de Dios. Y creo que lo que está diciendo realmente es de que hay una verdad que es verdadera y hay algo que es supuesto que podemos llegar a creer que fuera realmente la verdad. Y creo que ahí es donde está el punto. Dios a nosotros nos ha creado con una condición. La condición es que nosotros tenemos que procurar edificarnos. Somos nosotros los que tenemos que tener la responsabilidad de pedir a Dios ayuda para poder edificarnos. Cuando nosotros entendemos que necesitamos edificación, entonces tenemos que mirar en qué vamos a basar esa construcción de nuestra vida. Y es lo que Dios quiere, alumbrar a todos los hombres, a toda la humanidad. Toda la humanidad, digamos que está en una especie de una condición en que necesita refacciones, necesita ser arreglada. Hay ciertas cosas en nosotros que no andan bien. Fíjate lo que ellos estaban interpretando, los fariseos. Ellos se sentían que estaban bien. Igual nosotros hoy como cristianos tal vez pensamos que nosotros estamos bien simplemente porque escuchamos una predicación, simplemente porque nosotros estamos asistiendo a un lugar. Pero la palabra me dice a mí que nosotros tenemos que buscar la verdad,
porque lo único que nos puede hacer libres es justamente esa verdad. Y parte de esa verdad desnuda como nosotros somos. El apóstol Pablo decía, nosotros deseamos hacer el bien, lo queremos de corazón, lo pensamos, sin embargo, terminamos haciendo el mal que no queremos. Y creo que aquí está ese punto de inflexión. Es aquí donde nosotros tenemos que comenzar a pensar que necesitamos algo mucho más allá de tener una religión. Es el ejercicio de una responsabilidad constante y permanente, porque a la larga el deseo de transformación, el deseo de cambiar, no es más que la inspiración para poder mostrarle al Señor cuánto nosotros le amamos. Nuestros cambios realmente tienen que obedecer en esa medida a la correspondencia del amor de Dios hacia nosotros. La manera como nosotros podemos responderle a Él es desear firmemente ser cambiados. Ahora, esto se dice fácil y esto se puede entender fácil. El asunto es que muchas veces nosotros de manera inconsciente somos renuentes a esos cambios. Por eso, para poder ser transformados, por eso para mantenernos firmes en nuestra fe, es necesario que nosotros podamos conocer la verdad, porque es la única manera. El Señor utilizó una parábola para poder expresarles a las personas que necesitaban entender que era menester transformarnos y que la vida nuestra depende sobre lo que nosotros estemos edificando. Si usted está edificando sobre una mentira, entonces su vida va a ser el resultado de esa mentira. Y usted va a vivir las consecuencias de esa mentira. Pero si nosotros estamos edificando en la verdad, entonces la verdad nos va a dar a nosotros el resultado que la verdad puede darnos. Y es lo que nosotros hoy vamos a tratar de entender. La palabra en el libro de Mateo, en el capítulo 7, al final del Sermón del Monte, el Señor utilizó esta conclusión. Usted la conoce como los 2 cimientos. Y la palabra del Señor dice de esta manera: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace. Escucha bien, cualquiera que escucha pero pone en práctica, le van a comparar entonces con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundamentada sobre la roca. Pero cualquiera que escucha estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente la admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amado, el asunto es que esta palabra está escrita aquí hace más de 2000 años. Y el asunto es que podamos entender que más que leerla, tenemos nosotros que aplicarla a nuestra vida. Y Dios quiere que tú te conviertas en esa persona que está colaborando con Él, que está realmente entendiendo y utilizando la capacidad que tiene para llegar a la conclusión que nosotros debemos estar buscando qué es la verdad en esta tierra. ¿Qué es lo que realmente nos puede acreditar a nosotros el edificar una buena vida? Porque los términos en que vivimos no van a cambiar. Pero lo que sí va a cambiar y lo que debe cambiar es la actitud que nosotros debemos tener con respecto a esas situaciones que van a estar pasando en nuestra vida. El Señor está apuntando a ti. No está apuntando a las situaciones que nos rodean. Las situaciones están determinadas de esa manera en un mundo imperfecto para que nosotros podamos buscar esa perfección. Para que nosotros podamos buscar de Dios, para que nosotros podamos buscar cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad que Dios tiene para con nosotros. Y realmente Él quiere que esa capacidad que tú tienes, tu ingenio, tu sabiduría, toda esa capacidad que tienes dentro de ti, la puedas utilizar para que puedas encontrar qué es lo más valioso, qué es lo más importante para vivir en esta tierra, para tu vida. ¿Realmente qué es? Bueno, aquí me lo está diciendo, tenemos que ser constructores. Ahora,
sobre qué base, sobre qué cimiento yo debo construir mi vida. Y cuando nosotros miramos esta predicación del Sermón del Monte, nos damos cuenta que para poder nosotros edificar bien nuestra vida, tenemos que convertirnos en buscadores de la verdad. Tenemos que comprar la verdad. Ahora la pregunta es, ¿por qué comprar la verdad? Bueno, cuando usted compra algo, le va a costar. Cuando compramos, es algo que nos va a costar. Tenemos que sacar de lo nuestro para poder adquirirlo. Y eso implica que cuando nosotros compramos algo con sacrificio, entonces vamos a apreciar más aquello que estamos comprando. Lo que el Señor te está diciendo es que para poder conseguir la verdad hay que sacrificar muchas cosas que nosotros hoy tenemos y que nosotros hoy vivimos y que nos gusta disfrutar de esa manera. Pero es necesario ese sacrificio para poder adquirir aquello que nos va a dar algo mucho mejor a nosotros. ¿Por qué? Sencillo, a veces estamos nosotros viviendo en una especie de, ¿cómo te diría?, en una nube artificial y pensamos que lo que estamos viviendo es completamente adecuado y correcto. Ahora, para buscar nosotros la verdad, ¿qué es lo que debemos hacer? Si nosotros queremos ser buscadores de la verdad, bueno, ¿qué es lo que debemos hacer? Tenemos que tener en cuenta 3 consideraciones. Hay 3 factores que tenemos que tener en cuenta para que nosotros podamos conducirnos a la búsqueda de esa verdad para poder ser edificadores sabios. La palabra dice que si no lo hacemos de esa manera, entonces somos necios. Y no se trata de que esto sea, ¿qué te digo?, como una doctrina en donde tenemos que ir amarrados. Si nosotros tenemos la capacidad de pensar, de analizar, de vernos, tenemos que darnos cuenta evidentemente que algo mayor y superior tenemos que adquirir para poder vivir adecuadamente en esta tierra. Todo lo que nosotros hemos estado viendo no es más que la catástrofe del hombre querer simplemente autogobernarse. Y todo lo que estamos viendo nosotros son las consecuencias de las malas decisiones que hemos estado tomando durante todos los tiempos. Desde allá, de Adán y Eva, hasta la fecha, hemos estado tomando malas decisiones. Y lo que el Señor está insistiendo es como si nos estuviera poniendo una gran pantalla en la cual podamos mirar nosotros a la humanidad. Y la humanidad comienza a desfilar y nosotros estamos sentados como en un palco viendo la cantidad de errores tras errores, tras errores, tras errores. Lo que nos está diciendo es que realmente no hemos estado caminando en la verdad que Dios quiere que nosotros caminemos. Hemos estado caminando en aquellas cosas que hemos considerado nuestra verdad. Y por eso lamentablemente nosotros no hemos sido libres. Lamentablemente nosotros estamos atados. Simplemente porque nuestra mente no se ha abierto a poder buscar la verdad. La verdad cuesta. No simplemente yo me la voy a aprender de un día a otro. Lo más importante es el deseo y el anhelo que debe haber en tu corazón. Este año debe haber ese anhelo y ese deseo de buscar la verdad que te pueda hacer libre. Nadie más lo puede hacer por ti. Ni el pastor lo puede hacer por ti. Tal vez de pronto él pueda hacer una oración por ti. Pero esa oración será tan eficaz en la medida en que tú desees encontrarte con esa verdad que pueda hacerte libre. Depende de ti. Nadie puede realmente decidir por ti. Tú decides tu salvación, tú decides cómo vives porque tú decides cómo piensas y tú decides cómo vas a tomar las decisiones que son importantes para tu vida. Entonces la pregunta que nos hacemos en este momento es, ¿cómo hacemos para poder lograr obtener esa verdad? ¿Y cuáles son esos beneficios que podemos tener nosotros en virtud de esa verdad? Como sabemos que esa verdad puede provocar un evento especial en nuestra vida y puede transformar nuestra vida de tal manera que podemos vivir, oye bien, podemos vivir con con cierta seguridad aquí en la tierra. Caminar seguros en la palabra de Dios. Por eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, vamos a tener en cuenta 3 factores. 3 factores que son importantes que tú tengas que mirar. En primer lugar, para poder encontrar la verdad, es necesario que nosotros entendamos qué es lo que se opone a la verdad.
Si estamos buscando algo, simplemente tenemos que evitar todas aquellas cosas que no son ese algo. Y realmente aquí en la tierra hay cualquier cantidad de adulteraciones. Hay cualquier cantidad de cosas que no son la verdad. Hay mentiras que parecen verdaderas. Hay mentiras que pueden asimilarse como si fuera una verdad, pero realmente no son la verdad. Entonces, nosotros tenemos que mirar qué es lo que se opone a esa verdad. Cuando nosotros analizamos este pasaje donde el Señor Jesucristo en vivo y en directo estaba hablándole a los fariseos, y se supone que los fariseos eran personas que estaban aguardando la venida del Mesías, conocían que había un Mesías que iba a venir y sin embargo hablando con él, viéndolo, no lo reconocieron y simplemente no lo reconocieron porque ellos tenían en el corazón otro tipo de verdad. ¿Sabes? Vamos a ponerlo de esta manera. Aún nosotros, como cristianos, nos equivocamos y muchas veces creemos que estamos en la verdad y estamos fuera de ella. ¿Me estás comprendiendo? Yo tengo que mirarme y tengo que mirarme con objetividad. Nosotros a veces simplemente tenemos suposiciones defectuosas. Y es terrible eso, pero son suposiciones defectuosas que nosotros tenemos porque nuestra naturaleza es así. No es porque tú lo hagas adrede. Simplemente nosotros queremos ser los reyes de nuestra propia vida. Por eso la palabra dice que nosotros tenemos que someternos al señorío de Cristo. ¿Qué es lo que quiere decir? Quiere decir que nosotros tenemos que entregarnos totalmente a Él, completamente rendir nuestra voluntad a Jesucristo nuestro Señor. Porque nosotros tenemos suposiciones. Y nosotros tenemos suposiciones defectuosas. Y cuando tenemos una suposición defectuosa sobre algo, las consecuencias va a ser el error. Y nosotros como iglesia hemos caminado en ese error. Mira cómo nos dividimos, cómo nos señalamos. Mira cómo nosotros nos compartimos. Hoy nosotros hemos cambiado muchas cosas de lo que Dios desea. No nos hemos mantenido en, ¿qué te digo?, en la pureza de la fe. Cada quien ha tratado de resolver las cosas a su manera. Queremos llenar un lugar a nuestra manera. No importa que metamos al mundo. No importa que tengamos que adulterar la palabra de Dios. No importa que estemos tratando de decir las cosas que no son. Fíjate, por ejemplo, cómo ha prosperado tanto. Ya ha bajado un tanto la intensidad, pero cómo ha prosperado tanto el evangelio de la prosperidad. Todos queremos dinero. Todos deseamos ser ricos. Desde los púlpitos se ha invitado a la gente que venda sus casas y traigan los dineros para que se lo entreguen al pastor, porque él se los va a entregar al Señor y el Señor, como un banco, le va a multiplicar por 100 cada uno. Y nosotros estamos creyendo todo eso. Y estamos pasando por alto realmente la condición que nosotros tenemos aquí en esta tierra. Aquí nosotros la condición básica y fundamental es poder, ¿cómo te digo?, poder formar un carácter que agrada a Dios. El asunto está en eso, que nosotros podamos entender que lo más valioso y lo más importante es poder tener un carácter que pueda agradar a Dios. El Señor, si quiere hacerte rico, lo va a hacer. Ese no es el problema. El asunto es que realmente Dios quiere que nuestra naturaleza sea transformada, que sea cambiada, porque en esta condición nosotros no vamos a entrar a los cielos. Entonces lo más importante es eso. No se trata de lo que yo tenga, pero sin embargo todo esto nos gusta. Mucha gente va a la iglesia para que le vaya bien en los negocios, para que puedan salir las cosas a su manera, pero no están viéndose que realmente la iglesia es un lugar donde nosotros tenemos que buscar nuestra transformación para poder agradar a Dios. Pero esos son nuestros supuestos equivocados. Y cuando caminamos en supuestos equivocados, en verdades que no son verdades, entonces nosotros nos vamos a perder. ¿Cuál es la voz que se escucha ahora? Bueno, tenemos que modernizar la iglesia, porque la iglesia no puede ser como comenzó hace más de 2000 años. Tenemos que meterle otras cosas, tener que hacer atractiva la iglesia. La iglesia no fue creada para ser atractiva. La iglesia es un espejo en donde te tienes que ver con la cantidad de defectos que tú tienes. Ahora, yo recuerdo que en estos días le decía a alguien
Qué bueno que nosotros pudiéramos ver nuestra alma en un espejo. A lo mejor nos íbamos a nosotros a espantar de ver la imagen que iba a reproducir ese espejo. Y Dios quiere que nosotros podamos entender que la verdad es que necesitamos ser cambiados. Que la verdad es que nosotros necesitamos la mano de Dios. La verdad es que nosotros no tenemos que estar considerando las cosas a nuestra manera, porque entonces caemos en la contradicción de los fariseos. Estaban esperando un Mesías, pero el Mesías estaba hablando con ellos, pero ellos no lo reconocieron. Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron, simplemente porque tenían otro concepto de la verdad. Y cuando nosotros tenemos un concepto distinto de la verdad, entonces nos estamos alejando de la verdad y no vamos a ser libres. Creo que lo que tenemos que tener en cuenta entonces es que a veces nuestros supuestos pueden estar afectando el que podamos llegar a la verdad de Dios, que podamos llegar a la verdad verdadera, por así decirlo. En segundo lugar, nosotros tenemos que tener en cuenta que se está oponiendo a la verdad la falsa filosofía del mundo. Nosotros vivimos en una consideración de relatividad. Aquí lo que fluye realmente es el ser relativos, el relativismo. Nosotros, hoy la gran verdad del mundo es una, al día siguiente es otra, y vamos cambiando porque simplemente estamos buscando justificar nuestros actos. Y como queremos justificar nuestros actos, entonces tenemos que determinar que de esta manera se pueden hacer las cosas. Realmente lo que hemos estado mostrando es el gran engaño. Nosotros queremos autogobernarnos. Nosotros no queremos nada que ver con Dios. Y queremos autogobernarnos. Y entonces como queremos autogobernarnos, entonces establecemos nuestros principios, nuestras reglas, nuestras maneras de comportarnos. Hoy simplemente vivimos en el mundo en donde todo el mundo puede hacer lo que le da la gana porque cada quien es dueño de su vida. Esa es la verdad del mundo. Es un mundo liberal. Es un mundo en donde nadie se debe meter en las decisiones de las otras personas. Cada quien vive como le dé la gana. Cada quien hace de su cuerpo lo que le dé la gana. Cada quien come lo que le dé la gana. Y estamos viviendo de esa manera. Es más, a veces realmente estamos criticando a las otras personas porque están viviendo de una manera distinta, porque no forman parte de la gran mayoría. Y eso es lo que nosotros estamos abrazando como la verdad. Cuando mucha gente se mueve en el mismo sentido, entonces decimos, hay que hacer lo mismo que hacen ellos, porque se supone que en la medida en que más gente haga lo mismo, se supone que esa cantidad de personas está avalando que están en la verdad. Y ese es el mundo. El mundo cada día levanta una nueva filosofía. Y hay mucha gente que comienzan a seguir. Hoy, por ejemplo, en los medios sociales, estamos viendo que los influencers entonces dicen una cosa y todo el mundo hace lo que esa persona está determinando. ¿Qué es lo que está mostrando realmente eso? Está mostrando que nosotros estamos ávidos de la verdad. Pero queremos una verdad que se acomode a lo que nosotros queremos. Queremos una verdad que pueda, sentirnos contentos, felices con lo que nosotros llevamos dentro. Y lo que llevamos dentro es algo que es contrario a lo que Dios quiere, a la voluntad de Dios. Porque nuestra naturaleza es en contra de Dios. ¿Sabes cuál es la mayor muestra del pecado? No es lo que tú haces. No es lo que la gente hace, no es que sean adúlteros o que sean, digamos, depravados sexuales. Esas son las consecuencias del pecado. El pecado es vivir apartado de Dios. El pecado es no tener en cuenta a Dios. El pecado es ser nosotros nuestros propios gobernantes. Y por eso tenemos que entender que todas estas tendencias que están en el mundo, aunque parezcan aparentemente ser buenas, aunque se puedan vestir de humanidad, están contrarias a lo que Dios ha determinado. En segundo lugar, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? Bueno, tenemos que buscar la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Bueno, nosotros sabemos que Jesucristo es el Señor. Nosotros como cristianos lo hemos vivido y lo hemos experimentado porque nuestra vida ha sido transformada. No estamos hablando de una suposición. No estamos hablando simplemente de que me he imaginado.
sino que yo estoy hablando desde la perspectiva de la realidad de la transformación que solo Dios puede hacer en un ser humano. Habíamos sido de una determinada manera, ahora somos de una manera completamente distinta. Y nos hemos dado cuenta que la verdad es tan efectiva que nos ha hecho libres. Hemos sido cambiados, hemos sido transformados por esa verdad. Por eso, ¿dónde buscamos la verdad? Bueno, hay un pasaje en el libro de Juan en donde Jesús está hablándole a sus discípulos. Está hablándole a los más cercanos. Es más, Él está haciendo una oración por ellos. Dios está orando por aquellos que se habían acercado, por aquellos que habían caminado con Él. ¿Y sabes cuál es la petición? La petición es esta. No hay nada que ocurra en la palabra de Dios que sea accidental. Si nosotros tenemos que ser buscadores de la verdad, aquí está algo así como una especie de, ¿qué te digo?, de una señal inequívoca para que podamos ver dónde se encuentra esa verdad. Y dice la palabra en Juan capítulo 17, versículo 17. Dice la palabra de Dios: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Sabes qué significa la palabra santificarlos? Bueno, realmente significa, lo hemos entendido como apartarlos, pero va mucho más allá. Es una palabra que quiere decir apártalos para que vivan en integridad, para que puedan vivir con integridad como tú quieres que ellos vivan. Y la palabra integridad quiere decir hacer siempre lo correcto, aun cuando nadie a ti te esté viendo. ¿Me estás comprendiendo? Entonces lo que está diciendo el Señor es: vuélvelos íntegros en tu verdad. Porque esa integridad solamente la pueden encontrar en tu palabra. Y es aquí donde nosotros podemos encontrar la verdad de Dios, la palabra de Dios. Y me gusta que sea así, porque el Señor quiere y se mantiene oculto para que tú veas que cuando tú aplicas esta verdad en tu vida comienza a cambiar. Esto no tiene nada que ver con que te laven el cerebro, con que alguien de pronto te impulse, te obligue y te a la fuerza haga que tú pienses de una manera. Es el Espíritu de Dios que viene a nosotros cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y entonces esta verdad que está aquí comienza a saltar a nuestro corazón y comienza a adquirir vida en nosotros, y nuestros actos comienzan a cambiar, y aquellas cosas que antes a nosotros nos gustaban y practicábamos, ahora no podemos hacerlo porque nos damos cuenta que aquello es inservible, que aquello es fatuo, que aquello no nos da lo que nosotros necesitamos para poder vivir en esta vida. Y nos damos cuenta que este libro no es un libro de prohibiciones. Nos damos cuenta que este es un libro de principios. Un libro de principios que hace que podamos ser libres, porque nos podemos ahora nosotros identificar qué son las cosas buenas, qué son las cosas malas, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Y entonces puedo avanzar mucho más en esta tierra, enfrentando cualquier tipo de dificultades, porque estoy caminando en lo que dice el Señor, que es la verdad, que es la palabra de Dios. Amado, pueden haber muchas definiciones de la verdad. Podemos definir la verdad como aquello que es lógico, que es coherente para lo que el hombre quiere. Pero realmente la verdad es transformadora. La verdad cambia. La verdad es aquello que puede transformar el corazón del hombre. Aquella roca que podemos tener nosotros puede convertirla en un corazón de carne. Y Dios quiere que tú lo entiendas. Mira, imagínate por ejemplo lo siguiente. Imagínate que a ti alguien te regale un rompecabezas. Pero normalmente los rompecabezas vienen en una caja y allí en esa caja traen la figura que debemos armar. Si nosotros no tenemos la figura, entonces no sabemos cómo comenzar a armar ese rompecabezas. Ahora imagínate que a ti te dan un rompecabezas, pero no te lo dan con instrucciones, no te lo dan con la caja, no te lo dan con la imagen que tienes tú que comenzar a armar. ¿Qué pasaría? Bueno, la verdad sería prácticamente imposible que tú pudieras armar algo si tú no sabes qué es lo que vas a armar. Exactamente la vida es así.
La vida es como una especie de rompecabezas que necesita un instructivo para que nosotros podamos colocar pieza a pieza, para que nosotros podamos entonces se pueda revelar en nosotros lo que Dios quiere que cada uno pueda mostrar aquí en esta tierra. Y ese instructivo es justamente la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos en la verdad de Dios, entonces nos damos cuenta que la vida tiene sentido. Y tiene sentido porque nosotros no estamos viviendo aquí simplemente para nacer, crecer, reproducirnos y morirnos, sino que estamos preparándonos para una condición mayor y más excelsa, porque la Biblia, la palabra de Dios, me habla de que hay una eternidad. Y me da una esperanza tal de que me dice que las cosas que estoy viviendo ahora no se van a comparar con la gloria venidera. Entonces me está hablando de una esperanza, me está hablando de algo distinto, me está hablando de que realmente estoy invirtiendo mi tiempo en una especie de, digamos, de entrenamiento para poder accesar a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Esto es la palabra de Dios. La verdad hace que podamos tener sentido a lo que nosotros hacemos aquí. Que tenga sentido las cosas que tenemos que tomar, las decisiones que tenemos que tomar. Que tenga sentido la forma como estamos viviendo. Porque si nosotros lo miramos desde el punto de vista como mira el mundo las cosas, entonces muchas cosas que nosotros hacemos simplemente van a parecer ridículas, tontas, estúpidas. Y no hay nada de eso. Porque tenemos un nuevo sentir. Y eso es lo que el Señor quiere que tú y yo entendamos. Si tú tienes que hacer algo este año, amado, tienes que obedecer lo que el Señor dijo. Tenemos que mantenernos escudriñando la palabra de Dios. Pero nosotros no lo hacemos. No lo hemos hecho. Para nosotros es pesado. Nos dormimos, no entendemos, no sabemos, no sé cómo hacerlo. Simplemente leemos un pedacito y simplemente nos quedamos en eso. Y creo que nosotros mismos estamos cavando nuestra propia fosa. Si queremos vivir con verdad, si queremos vivir con altura, si queremos alcanzar nuestra máxima expresión de humanidad, tenemos que hacerlo a través de buscar la verdad que se encuentra en la palabra de Dios. Este año tu decisión tiene que llevarte a eso. Este año tu decisión tiene que llevarte a desear escudriñar la palabra de Dios. Mira lo que dijo el Señor en las Escrituras. Escudriñala. Juan capítulo 5. Versículo 39. Juan capítulo 5, versículo 39. Bendito sea el Señor. Juan capítulo 5, versículo 39. Gloria a Dios. 5:39. Dice la palabra del Señor: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Tenemos que escudriñar la palabra de Dios. La pregunta tal vez ahora en este momento para incomodarte un poco es: ¿realmente tú lees la palabra de Dios? ¿Realmente la escudriñas? ¿Realmente la estudias? ¿Realmente quieres saber la verdad? Tenemos que comprarla. Lo que quiere decir es que tenemos que hacer un esfuerzo para poder adquirirla. No es fácil. No es fácil. Tu naturaleza no lo quiere. Lo que está dentro de ti no lo desea, aun cuando tú puedas pensar que sí lo deseas. Pero la práctica te muestra que realmente no lo deseas. Porque es nuestra naturaleza. Es como si tú tal vez quisieras que tu perro cantara. Tu perro no está configurado para cantar. Él ladrará. Él podrá hacer lo que tiene que hacer, ruido, lo que sea, pero no va a cantar. Nosotros sí podemos cantar. Tenemos una garganta configurada para hacerlo. Pero tenemos que buscar la verdad. Y digámoslo de esta manera, no estamos configurados en nuestra naturaleza pecadora a buscar la verdad. Nosotros queremos buscar justificaciones a nuestros actos. Pero tenemos que convertirnos en buscadores de la verdad para poder ser libres. Y tenemos que escudriñar la palabra de Dios, que es la verdad. El Señor dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El apóstol Pablo escribe allí, Lucas, en el libro de los Hechos, que la gente de Berea, los hermanos de Berea, eran más nobles porque escudriñaban la palabra de Dios. Ellos estaban atentos a ver que lo que estaba diciendo estaba en consonancia con lo que estaba en la palabra de Dios. Nosotros vamos a la iglesia y no llevamos a veces ni una Biblia. Y simplemente nos dicen cualquier cantidad de cosas, porque hoy la gente predica lo que le da la gana. Muchos están predicando, como decía el apóstol Pablo, por orgullo, porque se sienten superiores a los demás y nosotros nos tragamos todo. Porque nosotros no estamos escudriñando la verdad. ¿Por qué la Biblia habla de apostasías?
dejamos que entre? ¿Por qué está hablando de falsos maestros y de falsos apóstoles y de falsos profetas y de falsedades, de cantidad de cosas? Porque nosotros nos estamos tragando el camello. ¿Me estás comprendiendo? Estamos colando el mosquito, pero nos estamos tragando el camello. Porque no estamos escudriñando la palabra de Dios. Por eso tienes que convertirte en este año en un buscador de la verdad. Tienes que comprarla, tienes que hacer el esfuerzo, el sacrificio para poder adquirirla. Porque esto es lo que va a cambiar tu vida. Porque aquí está el testimonio de lo que tú estás caminando. Tú no estás caminando para que te sientas bien aquí. Estás caminando para que tú te puedas proyectar a lo que te espera en el cielo. Y la única manera en que tú puedes vencer es cuando tú estás en la verdad de Dios. La gente puede opinar lo que quiera opinar, la gente puede decir lo que quiera decir, pero yo más le presto atención a lo que ha dicho Dios que a la opinión de la gente. Y eso es lo que tenemos que hacer este año. Por eso este año tú tienes que comenzar a cambiar tu vida. Es tu responsabilidad. ¿Qué es lo que le quieres regalarte? ¿Qué es lo que te quieres regalar a ti mismo? Bueno, regálate la verdad de Dios. Y comienza ahora. Comienza a hacer un plan. Todos los días puedes leer un pedacito, un capítulo, no sé. Tienes el resto de los días para que puedas completar el poder leerte la palabra de Dios. Y pídele al Señor que te dé sabiduría. No simplemente digas que yo no entiendo, es que yo no sé. Amado, el que te hizo a ti, me hizo a mí. Y Él ha colocado cada parte de nosotros para que podamos llevar a cabo lo que Él quiere. Él no te va a decir busca la verdad y no te va a dar la capacidad para que tú la comprendas. En tercer lugar, ¿cuál es el otro factor? El último factor que debo tener en cuenta. La forma en que yo realmente certifico y confío en que la verdad es la palabra de Dios es cuando veo los beneficios que eso trae a mi vida. Los beneficios que vienen a mi vida. Cómo yo voy a disfrutar de esa búsqueda de la verdad. ¿Cómo lo hago? Bueno, ¿qué me da? En primer lugar, nos libra del miedo. ¿Sabes? El mayor problema que nosotros tenemos en esta tierra es el miedo. Tienes miedo a todo. Pero la palabra me dice a mí que yo tengo un Dios que me ama. Tengo un Dios que es por mí. Tengo un Dios que sacrificó su vida por mí. Y si Él hizo eso, ¿cuánto más no va a hacer por lo que estoy necesitando? La palabra de Dios me muestra que hay más de 7,000 promesas para aquellos que le siguen. Y lo que yo necesito realmente es tener esperanza en mi corazón. Yo sé que camino en la verdad cuando en mi corazón hay esperanzas. Cuando yo puedo entender que el día de hoy puede ser difícil, pero lo mejor está por llegar. Lo mejor está por venir. Estoy caminando cada día más cerca, más a lo mejor de mi vida. No estoy acercándome más a lo peor de mi vida. No, estoy acercándome más a lo mejor de mi vida. No porque tenga un pensamiento positivo, sino porque la palabra de Dios me lo dice. Es el beneficio de poder caminar en la verdad. Ahora entiendo que el Señor nos libra del miedo. Ahora entiendo que Él me hace ver mi naturaleza caída. Ahora soy, ¿qué te digo? Más objetivo. Más objetivo. No me estoy viendo como que soy lo mejor. No me estoy viendo como el más lindo. Estoy viéndome como una persona que falla, como una persona que se equivoca, como una persona que necesita mejorar su vida. No me estoy viendo como si ya tuviera alas, que tuviera una aureola en la cabeza. No. Estoy viéndome como un hombre que necesita ser transformado, que necesita humillarse delante de la presencia de Dios para poder cambiar todas aquellas cosas que no le agradan a mi Señor. Yo la verdad soy un barro. Yo necesito ponerme en las manos de Dios. Cuando yo conozco la verdad, entonces realmente entiendo que el alfarero quiere que yo le diga, Señor, aquí está mi barro para que tú lo cambies. Me va a doler, no importa, pero yo quiero agradarte. Señor, yo reconozco que hay muchas cosas en mi vida que necesitan ser transformadas. Ese es el beneficio de saber la verdad. La verdad es como un espejo que hace que nos reflejemos en esa verdad cara a cara y podamos darnos cuenta todas las cosas que necesitamos, mis hermanos. Si nosotros queremos un cambio, un tiempo nuevo, tenemos que comenzar por nosotros. Tenemos que ser cambiados, tenemos que ser transformados. Y la única manera en que eso puede darse es cuando somos conscientes realmente de que nosotros estamos distantes de esa verdad. Y justamente el beneficio de la verdad es que me muestra tal cual y como soy. Soy un pecador, soy un hombre que se equivoca, que yo necesito que Dios me perdone, que camine conmigo, que me inspire, que me llene de Él para poder vivir de acuerdo como Él desea que yo viva. ¿Sabes cuál es el beneficio
Me ayuda a tomar decisiones acertadas. Mira, la calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestras decisiones. Si yo sé qué es lo correcto y sé cuál es lo incorrecto, pues entonces voy a tomar decisiones que sean tan correctas de tal manera en que entonces lo que yo voy a hacer me va a traer un buen beneficio. Si yo conozco lo que debo hacer, entonces voy a tomar decisiones más comprometida con la verdad de Dios y conmigo mismo, para poder vivir conforme Dios desea que yo pueda hacerlo, para tener el beneficio de una recompensa que me va a dar la misma manera como yo estoy, decidiendo. Las decisiones traen consecuencias. Si yo decido bien, entonces me vendrá el bien a mí. Si yo decido mal, entonces vendrá el mal para mí. Yo necesito el beneficio de saber la verdad, es saber que ahora entiendo lo que debo hacer, ahora entiendo cómo debo vivir, ahora puedo tomar mejores decisiones porque conozco lo correcto. Y lo más lindo es que puedo realmente cumplir con lo que Él me dice. Yo tengo que ser luz. Ahora yo voy a enseñar a otros lo que es la verdad. Ahora yo voy a enseñarle a los demás cómo deben caminar, cómo son las cosas. Me convierto en ese faro. En ese faro que está proyectando una luz. Yo no soy la luz es Cristo, pero yo estoy mostrando lo que Cristo ha determinado. Muestro esa luz a aquellos que no ven. Muestro esa luz para que puedan orientarse y entonces van a ser capacitados porque yo he conocido cuál es la verdad. El beneficio de la verdad es que me hace que yo pueda acercarme más a las personas y ayudarlos. De eso se trata el ser buen prójimo. El beneficio de la verdad hace que tú puedas crecer en la fe en Dios. Allí lo conoces a Él. La verdad es que Él está dispuesto para nosotros. La verdad es que está en nosotros. La verdad es que Él quiere que tú lo actives en ti. Dios camina contigo y Él desea que tú seas esa persona que le busque permanentemente, no como un acto religioso, sino como un acto de tu fe, como un acto de tu vida, de tu naturaleza, una naturaleza que busca, que va a cambiar, porque mi naturaleza es contraria a no buscar. Bueno, voy a buscarle de tal manera, ese es el precio que tengo que pagar. Y es el beneficio de saber que voy acompañado, que ya no camino yo solo, que camino con Él en todo lo que venga. Hay esperanza, hay luz, hay en mi vida fortaleza de Él en mí. Por eso debo entender que cuando yo busco las cosas a mi manera, realmente la palabra se está cumpliendo. El corazón del hombre es engañoso y perverso. Y va a hacer que tú te embolates y creas que aquello que está saliendo de tu corazón es la verdad. Normalmente nosotros somos relativistas porque somos emocionales. Vivimos de emoción en emoción. Este año tú tienes que perfilar tu vida realmente en la verdad de Dios. La verdad te hará libre. Compra la verdad, la sabiduría, la inteligencia. Compra la ciencia, compra lo que Dios tiene preparado para ti. Haz el sacrificio que tienes que hacer. ¿Sabes? Hay una frase que te quiero decir en este momento. La verdad es una ganga, así nos cueste el triple. La verdad es una ganga, así nos cueste el triple. Como conclusión, mi hermano, quiero compartir la palabra de Dios en la carta a los Efesios. Carta a los Efesios en el capítulo 4, versículo 17 al 21. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesucristo. Amado, si hemos sido enseñados en Cristo, si estamos en Cristo, entonces este año es el año de poder buscar permanentemente la verdad. Y la verdad está en su palabra. Tú debes buscar la verdad. Creo que
este año será el año en que puedes ponerte la meta de leer la palabra de Dios. Y no solamente leerla, aplicar la palabra de Dios como está determinada. Y prueba en ello al Señor ahora, a ver si de esta manera esto funciona en tu vida o simplemente no funciona. Yo te garantizo que te vas a sorprender. El Señor quiere que este año realmente tú seas un buscador de la verdad. Él quiere que seas libre, pero tienes que buscar la verdad. Más allá de una asistencia a un lugar, eres tú el que tienes que asistirte a la que te digo, a esa invitación, a esa convocatoria que el Señor nos ha hecho a vivir en su verdad. Escudriñala y créeme que todas las cosas que van a venir para ti serán buenas, agradables y perfectas. Te invito para que te unas conmigo en oración. Padre bueno, gracias te doy por tu verdad, por tu palabra. Gracias porque tenemos una meta nueva, Señor, una meta de poder comprar la verdad, de poder meternos en la verdad, de poder sumergirnos en tu verdad, porque es lo que nos hace libres. Nos hace diferentes en medio de un mundo indiferente, Señor. Ayúdanos a vivir en ti y en tu palabra. Ayuda a mis hermanos, bendícelos, guárdalos, extiéndelos, sobreabúndalos, establecelos y fortalécelos, Señor, en tu verdad, porque tu palabra es la verdad, Señor. Gracias te doy con todo mi corazón por ellos. Te pido que esta semana sea una semana de excelentes buenas noticias y que tú seas glorificado en nuestra vida, en cada uno de nosotros, Señor. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Amado, oro con todo mi corazón para que el amor de Dios y la paz de Jesús y la comunión con el Espíritu Santo sea contigo. Que el Señor te guarde, te bendiga y no olvides que te ama, que está contigo, que simplemente está esperando que tú le busques. La mejor manera de poder buscarle es poder leer esta carta de amor que nos ha dejado a todos nosotros. Amado, en el nombre de Jesús, unánime juntos decimos amén, amén y amén. Bendiciones, Dios te guarde, Dios te bendiga. Comparte esta palabra con todos tus hermanos en las redes. Que el Señor nos continúe bendiciendo y hasta siempre, mi hermano. Bendiciones. Dios te guarde.